Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Al principio eran solo reglas extrañas, advertencias que parecían innecesarias, pero pronto entendí por qué existían. Los sonidos metálicos en los conductos de ventilación, las luces que nunca debían apagarse, y ese almacén prohibido, todo tenía una razón perturbadora. Me llamo Federico Luminoso, tengo 23 años y como muchos universitarios con deudas hasta el cuello, necesitaba un trabajo. Después de semanas buscando, conseguí el turno de noche en un McDonald's. La paga era sorprendentemente buena para lo que era. 12 horas completamente solo, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. El local era uno de esos McDonald's antiguos, construido en los años 90, con esa arquitectura que ahora parece sacada de otra época. El primer día, el gerente, un hombre llamado Darío, me recibió con una sonrisa tensa. Era alto, delgado, con ojeras tan marcadas que parecían tatuajes bajo sus ojos. Me condujo por el restaurante vacío explicándome mis tareas: limpiar, preparar ingredientes para el día siguiente y mantener todo en orden. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegamos a una puerta metálica al fondo de la cocina. Se detuvo abruptamente y su expresión cambió. «Esta es la puerta del almacén de cosas viejas», dijo con voz monótona, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entrar aquí durante tu turno». Sus ojos se clavaron en los míos, evaluando si entendía la gravedad de sus palabras. Asentí, aunque pensé que era extraño. ¿Qué podría haber en un almacén que fuera tan importante como para enfatizarlo así? Darío sacó una hoja de papel de su bolsillo y me la entregó. Era una lista mecanografiada con 4 reglas. La primera: no puedes entrar en el almacén de cosas viejas en el turno de noche. La segunda: si oyes ruido en el almacén o en los conductos, ignóralo. La tercera: cualquier ruido o sonido extraño debe comunicarse al director al día siguiente. Y la cuarta: todas las luces deben estar encendidas las 24 horas del día. ¿Por qué estas reglas?, pregunté, intentando sonar casual. Darío se tensó visiblemente. Sus dedos tamborilearon nerviosamente contra su muslo. «Son protocolos estándar», respondió secamente. Pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo allí, un miedo profundo y arraigado. «Solo síguelas al pie de la letra y todo estará bien». «Entendido». No esperó mi respuesta. Simplemente se dio la vuelta y continuó con el recorrido como si nada hubiera pasado. Esa noche, mi primera noche solo, me sentía extrañamente inquieto. El restaurante vacío hacía eco de cada pequeño sonido. El zumbido de las luces fluorescentes, el ronroneo constante de los refrigeradores, todo parecía amplificado en el silencio. Cada media hora, me encontraba mirando hacia la puerta metálica del almacén. Había algo en ella que me llamaba, como si quisiera que descubriera qué secreto guardaba detrás. Pasé las primeras horas limpiando meticulosamente cada rincón. La rutina me ayudaba a mantener la mente ocupada, lejos de pensamientos inquietantes. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, mientras trapeaba cerca de la zona de los baños, lo escuché. Un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el interior de las paredes. Venía de los conductos de ventilación. Me quedé paralizado, con el trapeador suspendido en el aire. El sonido continuó, un arrastre lento y deliberado que parecía acercarse. Recordé la segunda regla: ignóralo. Pero, ¿cómo ignorar algo así? No era el sonido normal de un edificio antiguo asentándose. Era algo moviéndose con propósito, algo que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. De repente, el sonido cesó. El silencio que siguió fue casi peor, cargado de una anticipación que me erizaba la piel. Instintivamente, miré hacia las luces. La cuarta regla: todas las luces deben estar encendidas. Ahora entendía por qué. La oscuridad no parecía un lugar seguro en este edificio. Algo se escondía en las sombras, algo que no quería encontrarme cara a cara. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de estar siendo observado. Mis ojos seguían desviándose hacia los conductos de ventilación y hacia esa puerta metálica que permanecía cerrada con un candado robusto. Por la mañana, cuando Darío llegó para relevarme, notó mi expresión. «¿Todo bien anoche?», preguntó, estudiando mi rostro. Por un momento, consideré mencionarle los ruidos, cumplir con la tercera regla, pero algo me detuvo. «Todo tranquilo», mentí. No sé por qué lo hice. Tal vez porque una parte de mí quería descubrir qué estaba pasando sin involucrar a nadie más. Darío asintió,
pero su mirada escéptica me dijo que no me creía del todo. Me fui a casa y caí rendido en mi cama, pero no logré dormir bien. En mis sueños, escuchaba ese mismo sonido metálico, acercándose cada vez más hasta que me despertaba sobresaltado. La siguiente noche llegué temprano. Quería explorar un poco el lugar antes de que todos se fueran. Me fijé en los conductos de ventilación. Eran antiguos y lo suficientemente grandes como para que algo, o alguien, pudiera moverse por ellos. Mientras fingía limpiar cerca del almacén prohibido, intenté mirar por las pequeñas rendijas de la puerta. Solo pude distinguir formas borrosas en la penumbra, cajas apiladas y lo que parecían ser decoraciones antiguas del restaurante. Una de las cajeras, Valentina, me sorprendió espiando. «Yo que tú no haría eso», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Tenía unos 40 años y llevaba trabajando allí desde que el local abrió. La miré sorprendido, sin saber qué responder. «¿Por qué no?», pregunté finalmente. Ella miró nerviosamente a su alrededor antes de acercarse más. «Hubo incidentes», susurró. «Hace años, antes de que renovaran todo». «¿Qué tipo de incidentes?», insistí, pero Valentina negó con la cabeza. «Pregúntale a Esteban. Él lleva aquí más tiempo que yo. Sabe más». Y con eso, se alejó rápidamente. Esteban resultó ser el cocinero de mediana edad que siempre parecía estar de mal humor. Cuando intenté abordar el tema durante el cambio de turno, su rostro se ensombreció. «No hablamos de eso», gruñó, y se marchó sin decir más. Esa noche los ruidos fueron más intensos. Ya no solo venían de los conductos, sino también del interior del almacén. Golpes rítmicos, como si algo estuviera probando la resistencia de la puerta desde dentro. Seguí la regla 2 e intenté ignorarlos, subiendo el volumen de la música que había puesto para hacerme compañía. Pero era imposible, especialmente cuando, alrededor de las 3 de la madrugada, escuché una risa infantil distorsionada que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón se aceleró. Una risa de niño, a estas horas. Era imposible que hubiera un niño en el restaurante. Revisé todas las puertas, estaban cerradas. Las cámaras de seguridad no mostraban a nadie. Estaba completamente solo, o al menos, eso era lo que quería creer. La risa volvió a sonar, esta vez seguida por un sonido como de engranajes oxidados moviéndose. Venía directamente del almacén. Contra todo instinto de autopreservación, me acerqué a la puerta metálica. El candado seguía en su lugar, pero ahora podía escuchar claramente un zumbido mecánico al otro lado. Algo se estaba moviendo allí dentro. Apoyé mi oreja contra la fría superficie, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché, una voz robótica, entrecortada, que cantaba una canción infantil distorsionada. «Ven a jugar con Ronald». Di un salto hacia atrás, chocando contra una estantería y tirando varios utensilios al suelo. El estruendo resonó por todo el restaurante vacío y, por un momento, todo quedó en silencio. Luego, como respuesta, escuché un golpe fuerte contra la puerta del almacén, tan fuerte que el metal se abolló ligeramente hacia afuera. Retrocedí aterrorizado. ¿Qué diablos había ahí dentro? No me atrevía a acercarme de nuevo. Pasé el resto de la noche en el área de cajas, lo más lejos posible del almacén, con los ojos fijos en la puerta metálica. Los golpes continuaron intermitentemente, cada vez más fuertes, como si lo que fuera que estaba allí dentro estuviera ganando fuerza. Cuando finalmente amaneció y Darío llegó, me encontró pálido y tembloroso. Esta vez no pude mentir. «Hay algo en el almacén», dije con voz quebrada. Golpeé a la puerta. Darío no pareció sorprendido. Me miró con una mezcla de comprensión y resignación. «Vamos a mi oficina», dijo simplemente. Una vez allí, cerró la puerta y se sentó pesadamente. «Debería haberte dicho más», comenzó, frotándose los ojos cansados. «Pero teníamos la esperanza de que no pasara nada esta vez. Han sido meses tranquilos». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Escuchaste algo más? Una risa, tal vez, o una voz». Asentí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Darío suspiró profundamente. «Mira, lo que voy a contarte no puede salir de aquí», dijo con gravedad. «Este local tiene historia, una historia que la corporación ha intentado borrar. Pero algunos de nosotros sabemos la verdad». Se levantó y fue hacia un archivador. Sacó una carpeta amarillenta y la puso sobre el escritorio. «Antes de continuar, necesito saber si realmente quieres involucrarte en esto. Porque una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». Miré la carpeta amarillenta sobre el escritorio. Una parte de mí quería salir corriendo,
olvidar todo lo ocurrido y buscar otro trabajo menos perturbador. Pero mi curiosidad era más fuerte. Quiero saber, respondí con firmeza. Darío asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero aún así la lamentara. Abrió la carpeta y extrajo varias fotografías antiguas en blanco y negro. Este local abrió en 1991, comenzó, mostrándome una foto de la inauguración. Era uno de los primeros McDonald's con área de juegos interactivos en esta región. La atracción principal era MC Robo. Me pasó otra fotografía que me heló la sangre. Mostraba un robot payaso de casi 2 metros de altura, con una versión distorsionada del rostro de Ronald McDonald. Sus ojos eran sensores negros, y tenía articulaciones mecánicas visibles en brazos y piernas. Niños sonrientes lo rodeaban, aparentemente fascinados por esta criatura mecánica. MC Robo fue un experimento, continuó Darío. Solo instalaron 10 en todo el país. Era un animatrónico avanzado para su época, programado para interactuar con los niños, contar chistes, cantar canciones. Funcionaba con un sistema de reconocimiento de voz primitivo. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos oscuros. Al principio todo iba bien. Era popular, demasiado popular. Los niños lo adoraban. Pero entonces, comenzaron los fallos. Sacó más documentos, esta vez recortes de periódicos locales. Titulares sobre comportamiento errático de una atracción en McDonald's. Nada específico, todo cuidadosamente censurado por los abogados corporativos, supuse. MC Robo comenzó a funcionar en horarios en que no debía estar activo. Personal del turno de noche reportaba escucharlo moverse, cantar. Su programación se corrompió de alguna manera. Se volvió impredecible. ¿Qué tipo de impredecible?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Darío dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente sacó un último recorte, uno que parecía haber sido guardado separado de los demás. Era de un periódico menor, uno que probablemente no tuvo que pasar por los filtros de relaciones públicas de la corporación. Niño desaparecido visto por última vez en McDonald's local. Mi estómago se contrajo. No puede ser, murmuré. Darío asintió gravemente. Fueron 3 en total. 3 desapariciones en un periodo de 6 meses en 1993. Todos niños. Todos vistos por última vez jugando con MC Robo. Cerró la carpeta como si no soportara seguir viendo su contenido. Oficialmente, nunca se encontraron. Las investigaciones no llevaron a ninguna parte. La corporación retiró todos los MC Robo del mercado, alegando problemas técnicos, y el caso eventualmente se enfrió. Pero ustedes saben algo más, no era una pregunta. Darío se levantó y miró por la pequeña ventana de su oficina, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Fue el gerente anterior, Mauricio, quien lo descubrió. Estaba haciendo inventario en el almacén una noche, solo. MC Robo estaba allí, desactivado, cubierto con una lona. Llevaba años así, pero esa noche, Mauricio escuchó un sonido que venía del interior del robot, como un pequeño golpeteo. Darío se sentó de nuevo, su voz ahora apenas un susurro. Pensó que quizás era algún animal que se había metido en la estructura. Un ratón, tal vez. Así que retiró parte del panel trasero de MC Robo. Hizo una pausa, tragando saliva. Lo que encontró fueron objetos pequeños. Un reloj de pulsera infantil, un zapato deportivo de niño. Y lo peor, un diente de leche, con restos de sangre seca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Están diciendo que ese robot, de alguna manera, no podía terminar la frase. Era demasiado horrible para ponerlo en palabras. Darío no respondió directamente. Mauricio selló el almacén, puso el candado, estableció las reglas, y nos hizo jurar que nunca hablaríamos de esto. La corporación quiere que lo olvidemos, que sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Pero está activo de nuevo, dije, recordando los sonidos de la noche anterior. ¿Cómo es posible? Debe estar desconectado, su batería agotada hace décadas. Darío se frotó las sienes, evidentemente agotado por la conversación. No lo sabemos. Cada cierto tiempo, por alguna razón, vuelve a activarse, especialmente en las noches. Hemos cambiado baterías, cortado cables, incluso intentamos desmantelarlo una vez. Pero siempre vuelve, como si algo más lo alimentara. La idea me provocó náuseas. Intenté mantener la compostura mientras procesaba toda esta información. ¿Por qué no lo destruyen por completo? ¿O lo sacan del edificio? Darío soltó una risa amarga. ¿Crees que no lo hemos intentado? Mauricio una vez trató de sacarlo.
Esa noche, las luces de todo el restaurante se apagaron de golpe. Él estaba solo. Cuando volvieron a encenderse, el robot estaba de pie frente a él, no en el carrito donde lo había colocado. Después de eso, nadie más ha intentado moverlo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la historia asentándose entre nosotros. Finalmente, me atreví a preguntar: ¿qué se supone que debo hacer ahora? Darío me miró directamente. Sigue las reglas. No entres al almacén. Ignora los ruidos. Mantén las luces encendidas. Y reporta cualquier actividad inusual. Hizo una pausa antes de añadir: y si alguna vez escuchas que canta o ríe, sal inmediatamente del edificio y llámame, sin importar la hora. Esa noche volví al trabajo con un nudo en el estómago. Ahora cada sombra, cada sonido tenía un nuevo y siniestro significado. Me mantuve alejado del almacén, siguiendo meticulosamente mis tareas de limpieza en las áreas más alejadas. Pero alrededor de la medianoche, mientras limpiaba los baños, escuché algo diferente. No venía de los conductos ni del almacén. Era una voz infantil, débil y distante, que parecía provenir de las paredes mismas. «Ayúdame», decía la voz. «Está oscuro aquí dentro. Quiero ir a casa». Me quedé paralizado, el cepillo de limpieza resbalando de mis manos temblorosas. La voz continuó, cada vez más desesperada. «Por favor, señor». Él me atrapó. «No puedo salir». Sabía que debía ignorarlo, que era parte de lo que fuera que estaba mal en este lugar. Pero sonaba tan real, tan genuinamente aterrorizado, que mi corazón se encogió. Contra mi mejor juicio, respondí: «¿Quién eres? ¿Dónde estás?» Silencio. Luego, un sonido de pasos pequeños corriendo por el techo, alejándose. Y después, desde el almacén, el inconfundible sonido metálico de MC Robo activándose. Esta vez no era solo un zumbido o golpes. Era movimiento deliberado. Algo grande y pesado arrastrándose por el suelo del almacén, acercándose a la puerta. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras escuchaba cómo aquella cosa se acercaba cada vez más a la puerta metálica. Un golpe, luego otro. El metal comenzó a doblarse hacia afuera con cada impacto. El candado tintineaba, amenazando con ceder. Y entonces, a través de la pequeña rendija que se había formado en la puerta abollada, vi un ojo. No era un sensor electrónico como en la foto. Era algo diferente. Algo que brillaba con una luz roja pulsante, observándome fijamente. Retrocedí horrorizado, tropezando con un balde de limpieza y cayendo al suelo. El ojo rojo seguía observándome a través de la rendija, inmóvil, calculador. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se retiró. Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue casi peor que el caos anterior. Me arrastré hacia atrás hasta que mi espalda tocó la pared opuesta, sin atreverme a apartar la mirada de aquella puerta abollada. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, reuní el valor suficiente para ponerme de pie. Mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Sabía que debía llamar a Darío, pero mi teléfono estaba en la oficina del gerente, al otro lado del pasillo que conducía junto al almacén. Respiré hondo y me moví lentamente, pegado a la pared, sin hacer ruido. Cuando pasé frente a la puerta del almacén, contuve la respiración. La abolladura era ahora claramente visible, el metal deformado hacia afuera como si algo hubiera estado a punto de atravesarlo. Llegué a la oficina, cerré la puerta tras de mí y marqué frenéticamente el número de Darío. Respondió al tercer timbre, su voz cargada de sueño. «Federico, ¿qué pasa?» Le conté todo, las palabras saliendo atropelladamente de mi boca. A medida que hablaba, su respiración se volvía más pesada al otro lado de la línea. «No te muevas», dijo finalmente. «Voy para allá. No salgas de la oficina por ningún motivo». Mientras esperaba, revisé las cámaras de seguridad desde el monitor de la oficina. La mayoría mostraban áreas vacías del restaurante, iluminadas por esa luz fluorescente que nunca se apagaba. Pero la cámara que apuntaba al pasillo del almacén mostraba algo perturbador. La puerta metálica ahora tenía una grieta en la parte inferior, lo suficientemente grande como para que algo pequeño pudiera deslizarse a través de ella. Y peor aún, me pareció ver una sombra moviéndose en el interior, una sombra que no pertenecía a ningún objeto inanimado. Darío llegó 20 minutos después, acompañado por un hombre mayor que no había visto antes. Se presentó como Mauricio, el exgerente que había descubierto los objetos dentro de MC Robo. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas de preocupación, y sus manos, curtidas por los años, no dejaban de temblar ligeramente. «Muéstrame», ordenó con voz ronca. Los tres salimos cautelosamente de la oficina.
El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso. La puerta del almacén seguía en el mismo estado, abollada, con una grieta en la parte inferior. Mauricio se acercó con cautela, examinándola sin tocarla. «Está peor que nunca», murmuró. Sacó una pequeña linterna y la apuntó hacia la grieta, intentando ver el interior. Lo que vio le hizo retroceder bruscamente. «Se ha movido», dijo con voz temblorosa. «No está donde lo dejamos». Darío maldijo por lo bajo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Mauricio reflexionó un momento. Luego se volvió hacia mí. «Necesito que me digas exactamente qué escuchaste». La voz del niño. «¿Qué dijo?». Repetí las palabras lo mejor que pude, sintiendo un escalofrío al recordarlas. Mauricio y Darío intercambiaron miradas significativas. «Está usando a los niños de nuevo», dijo Mauricio. «Es su manera de atraer a nuevas víctimas». «¿Qué diablos es esa cosa realmente?», pregunté, incapaz de contenerme. «Porque no es solo un robot defectuoso, ¿verdad?». Mauricio negó lentamente con la cabeza. La corporación compró el sistema de MS Robo a una empresa de tecnología experimental que cerró poco después. Los rumores decían que su fundador estaba obsesionado con algo llamado transferencia de conciencia. Teorías locas sobre almacenar la esencia humana en máquinas. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Creemos que de alguna manera, ese robot contiene algo más que circuitos y programación». Antes de que pudiera procesar esta información, un estruendo resonó desde el interior del almacén. Algo pesado había caído al suelo. Luego, el inconfundible sonido de pasos metálicos, lentos y deliberados, acercándose a la puerta. Los tres retrocedimos instintivamente. «Tenemos que sellarlo mejor», dijo Darío, su voz apenas un susurro. «Y necesitamos hacerlo ahora, antes de que esa grieta se haga más grande». Trabajamos frenéticamente, en silencio, trayendo materiales de construcción que Darío guardaba para emergencias como esta. Placas de metal, tornillos industriales, incluso cadenas adicionales. Todo mientras aquella cosa al otro lado de la puerta arañaba y golpeaba intermitentemente, como si supiera exactamente lo que estábamos haciendo y estuviera determinada a impedirlo. En un momento, cuando Mauricio estaba soldando una placa sobre la grieta, juré escuchar una risa distorsionada, mitad mecánica, mitad infantil, que provenía del interior. Al amanecer, habíamos reforzado la puerta lo mejor posible. Los sonidos habían cesado hace una hora, como si lo que fuera que estaba dentro se hubiera quedado sin energía o hubiera perdido interés. Mauricio inspeccionó nuestro trabajo con ojo crítico. «Aguantará por ahora», dijo, «pero necesitamos una solución permanente». Se volvió hacia mí. «No puedes seguir trabajando aquí. Es demasiado peligroso». Sentí un extraño alivio mezclado con decepción. Por un lado, la idea de no volver a pisar este lugar me parecía maravillosa. Por otro, una parte de mí necesitaba saber más, entender qué estaba sucediendo realmente. «¿Qué van a hacer con eso?», pregunté. Darío y Mauricio intercambiaron miradas nuevamente. «Tenemos un plan», dijo Darío finalmente. «Pero es complicado. La corporación no puede enterarse. Y necesitamos tiempo». «Quiero ayudar», me encontré diciendo, sorprendiéndome a mí mismo. Mauricio me miró fijamente, evaluándome. «¿Por qué? Tienes la oportunidad de alejarte de todo esto. Tómala». Pero yo no podía explicar la sensación que me invadía. Esa mezcla de miedo y fascinación. La necesidad de ver este misterio hasta el final. «Escuché a esos niños», respondí simplemente. «Si hay alguna posibilidad de que estén ahí dentro, de alguna manera, necesito saber que hice todo lo posible». Mauricio asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «De acuerdo, pero no será fácil. Y a partir de ahora, nada será como antes». No tenía idea de cuán ciertas resultarían esas palabras. Esa misma tarde, recibí una llamada de la oficina regional de McDonald's. Habían decidido reestructurar el personal y mi posición había sido eliminada. El tono corporativo no podía ocultar la verdad. Alguien había intervenido para alejarme. Cuando llamé a Darío para contarle, su respuesta fue críptica. «Es mejor así. Ellos están involucrados. Mantente alejado del restaurante por ahora. Te contactaré cuando sea seguro». ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿La corporación? ¿O algo más? Las preguntas se multiplicaban en mi mente, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Durante días intenté comunicarme con Darío y Mauricio, pero ninguno respondía a mis llamadas. Finalmente, una semana después, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Regresé al McDonald's durante el día, esperando poder hablar con alguno de ellos.
Para mi sorpresa, el restaurante estaba cerrado. Un cartel en la puerta anunciaba remodelaciones en curso. Reabriremos pronto. Pero a través de las ventanas polarizadas pude distinguir que no había señales de ninguna remodelación. El lugar parecía abandonado, con las mesas y sillas aún en su lugar, como si todos hubieran salido apresuradamente. Rodeé el edificio, buscando alguna forma de entrar. En la parte trasera, la puerta de servicio estaba entreabierta. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me veía, y me deslicé al interior. El silencio era opresivo. Las luces estaban apagadas, violando la cuarta regla. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba cautelosamente por la cocina vacía. Todo parecía en orden, excepto por algunas bandejas y utensilios tirados en el suelo, como si hubiera habido una salida apresurada. Al llegar al pasillo que conducía al almacén, me detuve en seco. La puerta metálica que habíamos reforzado tan meticulosamente estaba completamente arrancada de sus goznes. El almacén estaba abierto y vacío. No había cajas, no había decoraciones antiguas, y definitivamente no había ningún robot payaso. Solo un espacio desnudo con marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la salida. Y en la pared del fondo, escrito con lo que parecía ser grasa de cocina, un mensaje que me heló la sangre. Volveremos a jugar pronto, Federico. Salí corriendo de aquel edificio abandonado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Aquel mensaje era una amenaza directa. Conocía mi nombre. Esa cosa sabía quién era yo. Durante días no pude dormir. Cada ruido nocturno me sobresaltaba, imaginando a esa criatura metálica arrastrándose por mis conductos de ventilación. Intenté contactar a Darío y Mauricio decenas de veces, pero sus teléfonos parecían desconectados. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. La impotencia me carcomía por dentro. No podía simplemente olvidar lo que había visto y seguir con mi vida. Aquellas voces infantiles suplicando ayuda se repetían en mi mente cada noche. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé buscando información sobre MC Robo en internet, pero apenas encontré referencias. Era como si la corporación hubiera borrado sistemáticamente cualquier rastro de su existencia. Solo un par de blogs nostálgicos mencionaban vagamente aquel robot animatrónico que entretenía a los niños en algunos McDonald's en los 90. Amplié mi búsqueda a las desapariciones de niños en la zona durante aquel periodo. Esto fue más fructífero. En la hemeroteca digital del periódico local encontré artículos sobre 3 casos. Martín Acosta, 8 años, Luciana Méndez, 7 años, y Tomás Quiroga, 9 años. Todos desaparecieron en un radio de 5 kilómetros alrededor del McDonald's, entre abril y octubre de 1993. Ninguno fue encontrado jamás. Los artículos mencionaban las intensas búsquedas, las teorías sobre un posible secuestrador en serie, pero nunca hacían conexión directa con el restaurante de comida rápida. Necesitaba más información. Usando mis ahorros, contraté a un investigador privado llamado Ernesto, un ex policía retirado que aceptó ayudarme sin hacer demasiadas preguntas. Le conté una versión editada de la historia, que estaba escribiendo un libro sobre casos sin resolver y me interesaban estas desapariciones en particular. Ernesto tenía contactos en la policía y acceso a archivos que yo jamás podría consultar. Dame un par de semanas, me dijo. Veré qué puedo desenterrar. Mientras esperaba, intenté rastrear a los ex empleados de McDonald's. Valentín había mencionado que varios trabajaban allí desde la apertura. Conseguí algunos nombres a través de redes sociales y comencé a contactarlos uno por uno. La mayoría me bloqueaba inmediatamente a mencionar MC Robo. Otros fingían no saber de qué hablaba. Solo una, Lucila Fernández, una ex cajera que ahora vivía en otra ciudad, accedió a hablar conmigo por videollamada. Su rostro envejecido mostraba signos de un estrés profundo cuando le mencioné el robot. Firmamos acuerdos de confidencialidad, me explicó nerviosamente. Si hablo, podrían demandarme. Pero había algo más que miedo legal en sus ojos. Era terror puro. Le aseguré que mantendría su anonimato y finalmente cedió. Ese robot nunca fue normal, comenzó, bajando la voz aunque estaba sola en su apartamento. Desde el principio hacía cosas extrañas. A veces se quedaba mirando fijamente a un niño en particular durante todo el día. Lo seguía con la mirada, incluso cuando su programación debería haberlo hecho interactuar con otros. Lucila me contó que MC Robo tenía la capacidad de aprender y adaptar su comportamiento, una innovación tecnológica avanzada para su época. La empresa que lo creó, Neuratech, decía que usaba redes neuronales primitivas para mejorar sus interacciones con los niños. Pero a veces parecía demasiado inteligente.
como si realmente entendiera lo que pasaba a su alrededor. Hizo una pausa, temblando visiblemente. Y luego estaban las noches. Los del turno nocturno reportaban que se activaba solo, que se movía de su lugar designado. ¿Sabes algo sobre las desapariciones?, pregunté cautelosamente. Lucila palideció aún más. Solo rumores. Pero, dudó, mirando nerviosamente por encima de su hombro. Una noche, poco después de la desaparición del tercer niño, el gerente de entonces, no Mauricio sino su predecesor, Ramón, entró al área de juegos fuera de horas. MC Robo estaba allí, inmóvil. Ramón notó algo extraño. Un líquido oscuro goteaba de las articulaciones del robot. Lo reportó a mantenimiento pensando que era aceite. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. No era aceite. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué era? Lucila negó con la cabeza. Nunca se confirmó oficialmente. Pero Ramón renunció al día siguiente. Y una semana después, vinieron técnicos de la corporación y desactivaron a MC Robo. Lo llevaron al almacén y nos dijeron que nunca más mencionáramos su existencia. Nuestra conversación terminó abruptamente cuando Lucila creyó escuchar un ruido en su apartamento. Antes de desconectar, me advirtió: deja esto, Federico. Algunas cosas es mejor no saberlas. Y ten cuidado, esa cosa recuerda rostros. 2 semanas después, Ernesto me contactó. Nos reunimos en un café ruidoso donde nadie podría escucharnos. Parecía perturbado. Lo que sea que estés investigando, chico, has removido un avispero, dijo, deslizándome un sobre Manila. Encontré cosas, irregularidades en los casos, informes policiales alterados, pruebas desaparecidas. Y lo más extraño, todos los detectives originales asignados a estos casos fueron trasladados o se jubilaron anticipadamente con generosos paquetes. Dentro del sobre había copias de los informes originales. En uno de ellos, un testigo afirmaba haber visto a Martín Acosta, el primer niño desaparecido, hablando con el robot payaso momentos antes de su desaparición. Este testimonio había sido tachado en versiones posteriores del informe. También había fotografías de evidencia. Un zapato infantil encontrado en un contenedor de basura detrás de McDonald's, con manchas que podrían ser sangre. Esta evidencia nunca fue procesada oficialmente. Hay algo más, dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante. Neuratech, la empresa que diseñó a MC Robo, tenía conexiones con un programa militar experimental sobre inteligencia artificial autónoma. Su fundador, Dr. Víctor Kranz, fue expulsado de la comunidad científica por experimentos éticos cuestionables. Hablaba de algo llamado captura de conciencia, teoría sobre transferir la esencia humana a máquinas. Exactamente lo que había mencionado Mauricio. Kranz desapareció poco después del cierre de Neuratech. Algunos dicen que se suicidó. Otros creen que sigue trabajando en secreto. Mientras procesaba esta información, Ernesto me dio una última advertencia. Alguien más está interesado en esto. Mientras investigaba, noté que me seguían. Un coche negro, vidrios polarizados. Y ayer, mi apartamento fue registrado. Ten cuidado, Federico. No sé en qué te has metido, pero es grande. Se levantó para irse, pero antes añadió: una cosa más. El McDonald's donde trabajabas no es el único con historias extrañas. Hay rumores sobre otros locales, otros incidentes. Esa noche, mientras organizaba toda la información recopilada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Parque Central. Banco junto al estanque. Mañana, 3 de la tarde. No estaba firmado, pero algo me decía que podría ser Darío o Mauricio. Acudí a la cita con una mezcla de esperanza y temor. El parque estaba relativamente vacío a esa hora. Me senté en el banco indicado y esperé. Exactamente a las 3, una figura encapuchada se sentó junto a mí. Era Mauricio, aunque apenas lo reconocí. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, y sus ojos constantemente escaneaban los alrededores. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Nos están vigilando. A todos nosotros. Procedió a contarme que después de mi despido, personas que se identificaron como consultores de seguridad corporativa llegaron al restaurante. Se llevaron a MC Robo y todo el contenido del almacén. Darío intentó impedirlo y fue transferido a un local en otra provincia. Pero esto es más grande que nosotros, que un simple restaurante, continuó Mauricio. Hay otros como MC Robo. Diferentes modelos, diferentes lugares. Todos parte del mismo experimento enfermizo de Kranz. Me entregó discretamente una memoria USB. Aquí está todo lo que sé. Registros, avistamientos,
Teorías. Llevo años recopilando esto. Miró nerviosamente a un hombre con traje que pasaba cerca. Kranz creía que podía capturar la esencia humana, la chispa de vida, como él la llamaba, y transferirla a sus máquinas. Pero necesitaba sujetos de prueba. Jóvenes, mentes maleables. Y esos robots se volvieron hambrientos. Necesitaban más para mantenerse funcionando. Antes de que pudiera preguntar más, Mauricio se puso tenso. Nos han visto. Tengo que irme. Se levantó rápidamente. Sigue el rastro de Neuratech. Encuentra los otros lugares. Y por lo que más quieras, no confíes en nadie que mencione el proyecto Marioneta. Punto. Con eso, se alejó apresuradamente, perdiéndose entre la multitud del parque. Fue la última vez que lo vi. Esa noche, revisé el contenido de la memoria USB. Era una madriguera de conejo que descendía a niveles de horror que nunca imaginé posibles. Fotografías de otros modelos de robots similares a MC Robo, instalados en diferentes establecimientos familiares. Informes de desapariciones cercanas a estos lugares. Teorías sobre cómo estas máquinas funcionaban realmente, alimentándose de algún tipo de energía que solo los niños podían proporcionar. Y lo más perturbador, indicios de que alguien en los niveles más altos de varias corporaciones conocía y encubría todo esto. Estaba tan absorto en la investigación que no noté inmediatamente los sonidos. Pequeños golpes metálicos que venían de las paredes de mi apartamento, como si algo se arrastrara por el interior, como si algo hubiera encontrado mi hogar, como si algo hubiera venido a jugar conmigo. Alcé la vista lentamente hacia el conducto de ventilación sobre mi escritorio. La rejilla estaba ligeramente suelta, y a través de la abertura, pude ver brevemente un destello rojo, como un ojo observándome en la oscuridad. Todo lo que he escrito hasta ahora son solo mis apuntes, mi intento de documentar esta pesadilla antes de que sea demasiado tarde, porque sé que viene por mí. Lo escucho moverse por las noches, cada vez más cerca. Ayer encontré un mensaje escrito en el espejo del baño después de la ducha. Extrañaba jugar contigo. He contactado con otros ex empleados que trabajaron en locales con robots similares. Estamos compartiendo información, conectando los puntos. Hay patrones, ciclos. Estas cosas despiertan cada cierto tiempo, hambrientas. Mañana me reuniré con una ex técnica de mantenimiento de Neuratech que dice tener información sobre cómo neutralizar definitivamente a estas máquinas. No sé si puedo confiar en ella, pero es mi única esperanza. Si no publico una actualización pronto, sabrán que he fallado. Y si eso ocurre, por favor, presten atención a las reglas extrañas en sus trabajos. Nunca son solo protocolos. Siempre hay una razón que alguien no quiere que conozcan. Porque algunas cosas nunca mueren realmente. Solo esperan, y aprenden, y recuerdan rostros,